Estamos de vuelta y hablamos de la nueva Francia de Macron. Doctor Guacuja, hablábamos de Europa. Sin duda alguna, esto es una bocanada de aire, pero ¿qué tan fuerte, lo suficiente para mantenerla viva o es solamente una acción paliativa como de terapia intensiva? Bueno, sí, es un respiro, ¿no? La alerta está ahí, la amenaza de los extremismos también está ahí. Los problemas como el terrorismo, las amenazas a la seguridad, los temas, la crisis humanitaria en materia de refugiados están ahí, ¿no? Y los temas globales que también implican a Europa o requieren una Europa mucho más fuerte, mucho más sólida y mucho más presente, ¿no? Pero puede ser un muy buen pretexto. Esta semana se han cumplido los 67 años de la declaración de Robert Schuman, ¿no? Que esta declaración del 9 de mayo que dio origen a lo que hoy conocemos como la Unión Europea, y la celebración un poco es doble, ¿no? Por el triunfo de Macron o por el no triunfo de Le Pen y por la celebración del Día de Europa. Y bueno, es un buen motivo, es un buen pretexto, insisto, para que Europa también se renueve. Hablábamos de los temas de las exigencias económicas, estas medidas de austeridad excesivas. La Unión Europea debe aceptar que fueron medidas erróneas, ¿no? Que se castigó demasiado a los gobiernos y sobre todo a los ciudadanos. Sí. Por ahí ha habido visos, ¿no? El ministro de Economía alemán un poco quiso hacer la autocrítica sobre el tema de las medidas de austeridad. Sí es cierto, Francia tiene un déficit de 3.4, lo ha rebasado, como muchos otros países a lo largo de la historia de la zona euro, pero es la oportunidad para que también Europa cambie, ¿no? Porque parte del castigo y de la animadversión hacia la Unión Europea, que también se ha manifestado en distintos procesos electorales en países de la Unión Europea, ha sido por estas medidas excesivas, estas medidas de austeridad o este austericidio calificado por algunos. Y también es un buen momento para renovar también generacionalmente Europa. Y Macron es una buena noticia en ese sentido. Digamos, tenemos Italia, que tendrá todavía que resolver su tema de adelantar las elecciones, probablemente en la primavera del próximo año, pero tenemos a Matteo Renzi o Alexis Tsipras en Grecia, en fin, una generación, la llamada generación Erasmus, una generación de políticos jóvenes, políticos pro-Europa, pero que tienen otra idea de Europa, una idea mucho más fresca, que esto yo creo que debe aprovecharse para renovar los esfuerzos, para hacer de Europa una Europa mucho más sólida. Ha sido muy laxa frente a Polonia o frente a Hungría, ¿no? Que han violentado, digamos, los principios y sobre todo los valores fundacionales de la Unión Europea. Hay que rescatar a Europa desde el origen y paradójicamente con nuevos bríos y con nuevos rostros. Ahora, la formación político y también económica de Macron en el ámbito financiero puede significar una ventaja justamente para este proceso de la debilidad económica de Europa, o su visión principalmente neoliberal podría significar una desventaja. Depende que también le va. ¿Sí? Yo creo que es la respuesta así breve. A mí lo que se me hizo muy interesante en este respecto fue el discurso de Le Pen, porque no se veía derrotada, se veía relativamente sonriente y se puso a ella en una posición clave, yo creo, política, ¿no? Ella definió el conflicto a futuro entre los patriotas o los que reivindican la nación-estado y sí, los globalistas, que ella llama, ¿no? Incluyendo en esto a la Comunidad Europea y muchos otros países. Y yo creo que ella lo está haciendo porque se dio cuenta que mucha gente que votó por ella no votó por ella necesariamente por el Frente Nacional, sino porque ese reclamo es parte de este descontento. Entonces está el aspecto económico de la Comunidad Europea, pero también está esta cuestión de identidad, ¿no? Ella hablaba mucho a nombre del pueblo, ¿no? Au nom du peuple. Y ese pueblo es Francia para ella, ¿no? Francia existe para ella, eso es algo real. Y
la Comunidad Europea, que sus principios quizá eran liberales, pues tiene un gobierno que pues, no es elegido, ¿no? La Comisión Europea no es elegido. No trata a todos los ciudadanos de todos los países de la misma manera. Francia, de hecho, tiene ciertas ventajas, como la manera que subsidian la agricultura y demás. Entonces sí se tiene que replantear esto, se tiene que tomar en cuenta también esta cuestión de la identidad, no solo de la economía. Y es algo que yo creo que les ha faltado a los tecnócratas de la Comunidad Europea, ¿no? La solución era siempre, si te está yendo mal en tu pueblo, pues emigra, puedes ir a otro país, ¿no? Pero hay otras cosas que atraen a la gente a la iglesia donde bautizaron a sus padres, ¿no? Claro. Lo que sea. Y eso lo tienen que tomar en cuenta para que una solución económica funcione también. ¿Y cómo satisfacer este reto en lo social que es importantísimo y también en una política que hasta ahora no se ha hablado de valores tradicionales y valores importantísimos para una Francia ligada con la cultura, con los aspectos sociales de hermandad, aspectos que hasta hoy parecieran olvidados? Se ha hablado durante la campaña de la ausencia, por ejemplo, que es ya tradicional, del campo cultural. Se sabe que Macron, a título personal, es un hombre muy culto, un hombre que ha hecho teatro, un gran lector, le gusta brillar haciendo citas, que improvisa, de hecho, no está tan trabajado. Pero efectivamente hay un problema central, especialmente después de los atentados y de las reacciones, digamos, de la población, que sorprendió a todo el mundo. Mucha gente también ha comentado que es un poco preocupante que los temas que impone el Frente Nacional en el debate han permeado los otros partidos. Pienso especialmente en Fillon, el candidato de República, que abiertamente usó algunas dinámicas del Frente Nacional para atraer votos de la gente ultraderecha y se ilustró esta cercanía con la anécdota un poco divertida y lamentable al mismo tiempo de Marine Le Pen, que se fusiló como 3 o 4 cuartillas tranquilamente de un discurso de Fillon. Sí. Entonces significa para los electores están un poco perdidos efectivamente con esas prácticas y no saben bien qué hacer. El problema es que lo sabemos, los cambios sociales cuestan, tienen un costo muy alto y Francia ya no tiene un presupuesto que les permite gastar en ese campo. Entonces vamos a asistir seguramente a un otoño muy animado y muy difícil de parte de sindicatos que muchos de ellos están de por sí contra Macron, movimientos políticos jóvenes, como se ha mencionado, que están muy enojados, que ven el cliché de Macron banquero y no estamos todavía tan seguros, para retomar algo que acabas de decir, que va a practicar una economía neoliberal a ultranza. Bien. No se sabe bien. Yo creo que todavía de este lado también es heredero de Gaulle y es un poco heredero de un fragmento del Partido Socialista muy cercano a Hollande. Claro. Que finalmente pues, él formó parte de su gabinete y trabajó muy de cerca, ¿no? Y de ahí fue que hizo el salto. Doctor Guacuja, la oposición, hemos hablado de ella. ¿Cuándo tendremos claro quién será justamente esta gran fuerza opositora? ¿Será justamente en junio con las elecciones parlamentarias? ¿Podría estar en el Frente Nacional? ¿Concretamente estaría en la figura de Marine Le Pen? ¿Sería Mélenchon? ¿Quién sería? ¿Quién podría ser el eje de oposición? Bueno, después del 7 de mayo parecería ser que Marine Le Pen, ¿no? Y el Frente Nacional son la gran oposición, ¿no? Hay un triunfo, digamos, las condiciones son diferentes, pero 15 años atrás el padre de Marine Le Pen, ¿no? Quedó solo con 17% de los votos frente a Chirac. 2002, ¿no? 2002, y ahora pues obtuvo ella el doble, ¿no? O sea, esto es lo que celebra Marine Le Pen. Sin embargo, ya lo señaló Philippe, hay también una fragmentación en el propio Frente Nacional, ¿no? Se dice que bueno, se le va a cambiar el nombre y no sé, tal vez la dirección, en fin, para mucha gente del Frente Nacional fue una derrota. Entonces, el tema de los partidos, bueno, tenemos un partido socialista también bastante disuelto. Quizá la mayor solidez la vemos en el partido de Mélenchon, que se mantuvo firme,
se negó a dar abiertamente un apoyo a Macron. Sus votantes se quedaron en casa o fueron a emitir su voto en blanco o anularlo. En fin, hay una incógnita ahí y yo creo que lo que hagan, bueno, son pocas semanas, a ver cómo se reacomodan las fuerzas políticas, y la habilidad de Macron estará en esa posibilidad de lograr equilibrios en muchos sentidos, el equilibrio entre las distintas fuerzas políticas que hay en Francia, el equilibrio en la posición de Francia frente a la Unión Europea también, porque en eso los franceses son muy celosos, son muy franceses, les gusta conservar mucho lo que ya obtuvieron, no conceder demasiado. Entonces los equilibrios deben ir en muchos sentidos, ¿no? Hay temas específicos como la posición de Macron frente a los refugiados, frente al tema económico. Sí, la Unión Europea está muy contenta con él, pero le señala el tema del déficit. Bueno, a ver cómo logra él también esta relación, ¿no?, equilibrada después de la luna de miel con los medios, con la noticia y con los mercados que lo han recibido de manera positiva, pero ya se verá justamente esta habilidad y también las otras fuerzas políticas como de cara a su propia supervivencia intentan colocarse en el Parlamento, ¿no? Esto va a ser creo que muy interesante cómo queden acomodadas las distintas fracciones en los escaños en el Parlamento. Dibujemos un escenario negro, por lo menos para Macron, que en esta elección parlamentaria no logre una solidez en su movimiento, no logre una mayoría de representantes a su lado. Sería inmediatamente una presidencia perdida, estaría atado de manos para los próximos 5 años, y esta ilusión que dibujó en esta elección estaría totalmente perdida apenas a escaso un mes de su elección. No necesariamente. Okay. Puede encontrar mayorías de una manera ad hoc, ¿no? Dependiendo de la política que quiera promover, hace tratos con unos, con otros. El Frente Nacional yo creo que va a estar feliz si adquiere 50 delegados, ¿no? Lo van a ver como un triunfo. Su partido más grande después del de Macron muy posiblemente van a ser los republicanos, ¿no? Les Républicains. Y con ellos depende qué tan animados estén para la revancha, va a poder o no negociar. Yo creo que hay algo interesante viendo a Francia un poco como un espejo para México, porque hablábamos de lo inaudito que es esto. Pues si funciona, si logra hacer coaliciones de una manera ad hoc, se vuelve quizá viable un candidato independiente. No solo en México, en otros lugares que también lo están viendo eso como una alternativa a los partidos de siempre. Ya veremos, es el gran misterio. Y además es finalmente lo que hemos venido diciendo desde el inicio del programa, son aires que se respiran en prácticamente todo el mundo o en buena parte del mundo, ¿no? La relación de Francia justamente con el resto del mundo, más allá de Europa, ¿cuál pudiera ser con Macron? Pues Macron seguramente tiene la tendencia, como muchos presidentes franceses, de creerse de Gaulle. Entonces, eso significa que le va a gustar mucho ser una voz capaz de atacar a Putin en el campo de derechos humanos, libertad de expresión, negociar el gas y cosas económicas con él. Igualmente, frente a Trump, va a tener que afirmar a través de la Unión Europea una cierta independencia. Está el problema de la OTAN, que obviamente en esos tiempos, con la guerra en Siria, con otros puntos calientes en el planeta, obviamente va a querer afirmar una tercera vía, por decirlo así, y no la tiene muy fácil, porque va primero a tener que negociar con todos sus pares europeos, que sabemos que pues, no son necesariamente muy cercanos a su política, ¿no? No hay tantos, digamos, jefes de Estado de centro-izquierda ahorita en Europa. Entonces va a tener que usar muchísimo, ¿cómo decirte?, los símbolos. Él es bastante hábil para eso, como un discurso que quizás no se pueda sostener siempre en algunas zonas. Va a tener que ver cómo Francia va a seguir
teniendo cierto poder en África, que es vital para su economía, y sabemos que no es necesariamente lo más limpio y bello de la economía francesa, pero Estados Unidos, China también están ganando muchísimo terreno frente a Francia en África, y el mundo islámico, que es uno de los temas más que calientes, como sabemos, y ahí Macron tiene un discurso bastante organizado, un discurso muy incluyente, rechazando evidentemente a los islamistas, pero tratar en el terreno, en el campo de batalla, ese problema, vamos a ver hasta dónde va a llegar su poder. El eje París-Washington, ¿cuál pudiera ser la relación justamente también con esta oposición de liderazgos, además antagónicos en personalidad, en características, en ideas? ¿Cuál pudiera ser la nueva relación Estados Unidos-Francia? Bueno, lo veremos pronto, porque una semana será también la cumbre de la OTAN, donde se verán las caras por primera vez Macron y Donald Trump, ¿no? Ya se verá ahí un poco, pero yo apuesto por un discurso moderado de Macron, que no buscará la confrontación, no lo necesita de momento. Creo que el contexto le ayuda, ¿no? El contexto de Washington, ¿no? y de Rusia le ayuda de alguna manera a Macron sin tener que hacer demasiado. Ya hay un desgaste por sí mismo en la Casa Blanca y del lado ruso. Y también su habilidad en manejar los temas de política exterior. La Unión Europea lo necesita. La Unión Europea necesita un líder, necesita líderes en general y necesita un líder fresco, ¿no? Angela Merkel necesita también un copiloto en la Unión Europea, y con François Hollande no lo tenía, no lo tuvo. Hubo un intento por ahí con Matteo Renzi, que tampoco, pero que al mismo tiempo sea un contrapeso a Alemania, ¿no? Y esto fortalecería también a Macron, tener una posición sí de cercanía, lo ha manifestado en temas de seguridad, pero también guardar distancia cuando haga falta. Ahora, México, podríamos decir que se dibuje algo, estaremos en el mapa geopolítico de Emmanuel Macron. Recordemos que la relación ha sido tradicional, sin embargo, en tiempos de Sarkozy se afectó, en la administración de Hollande costó trabajo, fue una relación que debió reconstruirse. ¿Qué podríamos esperar nosotros los mexicanos con la llegada de Macron? Yo creo que a pesar de los problemas que hubo con Sarkozy, el caso de la muchacha esta, cuyo nombre no recuerdo ahorita, France Cassés, exactamente, sí se logró recuperar la relación de gran amistad tradicional. Al 100% podríamos decir. No sé si al 100%. Fue la mala suerte que durante la visita presidencial salió la noticia del Chapo, ¿no? y demás. Pero a pesar de eso, la gente que conozco en Francia me decía que fue una visita bastante gloriosa, ¿no? Nos hizo orgullosos ahí las tropas mexicanas con las águilas en el brazo, y el embajador hizo un papel excelente ahí para reanudar las relaciones tradicionales, y Francia siempre ha sido, yo creo que seguirá siendo, un punto de contacto inicial para México en Europa. Debemos entrar a una ronda final de conclusiones. Philippe, ¿qué se dibuja para Francia y para el resto de Europa, del mundo, con Macron? ¿Qué dirías tú? Pues hoy que estamos todavía con la noticia tan fresca, yo creo que mucha esperanza, porque efectivamente no había líderes que sentías realmente aportando algo nuevo, aire fresco. De repente hay una especie de avalancha. Es muy complejo porque dentro de una semana Macron va a tener que designar a un primer ministro, y este primer ministro va a ser como el color de la política que quiere hacer. Entonces todo eso, como ya se ha dicho, estamos en un momento de gran incertidumbre, mucha esperanza. Hay críticas, pero eso en Francia es tradicional, la gente protesta en general para todo, entonces están ya protestando de la falta de firmeza. Vamos a ver, lo que sí sabemos, creo todos, es que los primeros meses van a ser cruciales. Los 3-4 primeros meses van a decidir y definir no solamente el discurso presidencial, la política económica y social dentro de Francia, pero lo que decíamos, cuál va a ser el discurso
de política exterior, porque eso sí, pase lo que pase, de mayoría o no, es el campo del presidente de la República. Y esa parte, y hablabas de México, yo creo que van a querer volver a brillar un poco fuera de Francia las élites francesas del momento. Entonces podemos tener ciertas esperanzas, quizás peco por optimista ahorita, pero le damos por un momento un poco de crédito al joven Macron y veremos pronto que nos invita depara a compartir. En esta renovación de las estructuras, en esta renovación de las fuerzas y de las formas, desde luego a Francia lo ha caracterizado, universalmente lo conocemos por estos ideales de la libertad, la igualdad y la fraternidad. La llegada de Macron podría significar el reforzamiento de los mismos y también la aparición de nuevos valores quizás que podrían dar cauce a las nuevas relaciones bilaterales, a las nuevas formas de hacer política, no solamente en Europa, sino en el resto del mundo? Sí, necesariamente, yo creo que sí, rescatar los valores tradicionales, históricos de Francia es indispensable y apostar por nuevos también, ¿no? Es un momento que a nivel mundial, bueno, la configuración ha cambiado y esto exige nuevas fórmulas y nuevas maneras y nuevos canales de comunicación con los ciudadanos. Las formas tradicionales no han funcionado, se rompió ya esa comunicación con los políticos de antes y se tienen que buscar, así como nuevas fórmulas, también nuevas alianzas a nivel global, ¿no? El caso de Macron es un caso interesante. Su fortaleza es al mismo tiempo su debilidad, ¿no? O su debilidad, su fortaleza. Al final no está atado a ningún partido político. Esto le da cierto margen de movilidad, pero también necesita estructuras, necesita robustecer y lo veremos de cara a las legislativas. Su posición respecto al resto del mundo también, ¿no? La posición de Francia debe rescatarse en los foros multilaterales. Es un actor fundamental, miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, un actor esencial en la Unión Europea, en la OTAN, en fin. La relación con América Latina, ¿no? Aquí tendríamos otra vez que añorar a De Gaulle, ¿no? Y el mismo desdén de la Casa Blanca hacia México es una oportunidad para la relación de Francia con México, con América Latina, y de México con Francia y con el resto de la Unión Europea. Y a ver si se sabe aprovechar, ¿no? Esta semana estuvo también en México Cecilia Malmström, la comisaria de Comercio de la Unión Europea. Está teniendo lugar una de las rondas de negociaciones para renovar el acuerdo México-Unión Europea. Entonces es un momento que debe aprovecharse para eso, ¿no? Es un momento clave en muchos sentidos para Francia en lo individual, para Francia hacia afuera también, y hay que estar atentos desde todas partes del mundo a lo que suceda de aquí a unas semanas y la gestión que pueda desarrollar Emmanuel Macron en estos años, ¿no? Doctor López Portillo, como historiador, ¿cuál es el gran reto justamente para Macron para convertirse en esto, en un personaje que marque la historia de Francia y del mundo? Yo creo que el gran reto va a acabar siendo la relación con la Comunidad Europea. La Comunidad Europea está pasando por un momento de crisis que puede o sobrevivir fortalecida, quizá con nuevas estructuras, o puede acabar siendo este lastre que le ha quitado tanta legitimidad a tantos gobiernos y jefes de Estado europeos, ¿no? Yo creo que el hecho de que se haya ido Inglaterra, que hayan votado por salirse de la Comunidad Europea a pesar de los supuestos beneficios económicos tan obvios que gozaba, demuestra que hay un problema ahí muy serio. Espero que la arrogancia de algunos de los miembros de la élite burocrática europea no les gane y tengan la sensibilidad para negociar con alguien sensato como Macron, alguien que sí jala todo este peso de esperanza en que se puede reformar de una manera eficaz y que acepten ese llamado. No lo hicieron con Cameron, esperemos que lo haga con Macron. Gracias. Y recuerde que esta conversación no se agota aquí, lo invitamos a continuarla. Puede hacer uso de nuestras redes sociales, si es en Twitter, en @capital_21, utilizando el hashtag Opinión21. También lo invitamos a llamarnos, aparece en su pantalla el número telefónico, e ingrese a nuestro portal, es www.capital21.cdmx.gov.mx. Esperamos el próximo jueves con un tema nuevo, con un tema distinto, con un tema diferente. Gracias.